Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, un espacio en el que nos tomamos el tiempo para entender las noticias. Y la de hoy sin duda nos interesa y nos preocupa a todos, el tema de las pensiones, porque pues esta semana se dio un debate bastante fuerte sobre el tema del pago por horas para poder cotizar la pensión. Bueno, ya vamos a entrar en materia, pero les voy a presentar primero a nuestros invitados. Mauricio Galindo, editor de economía del diario El Tiempo, y Víctor Grosso, un habitual de Sala de Prensa, un periodista económico de Data y FX. Con ellos vamos a hablar sobre este tema, pero antes vamos a ver cuál fue la frase que causó revuelo, la de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas sobre el tema de la reforma pensional que según el gobierno se necesita. Escuchen lo que dijo. Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Pero eso no es como cortar por lo sano, perdóneme, pues la pregunta es... No, tiene derecho a que le coticen, hoy tiene que cotizar él. ¿Por las 2 horas? Claro. Desde el domingo, cuando se presentó esta entrevista, ha habido todo tipo de reacciones. Hoy, precisamente, el Procurador General Fernando Carrillo y el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, reaccionaron también a esa propuesta de la ministra. Los principales problemas de este país son sociales. Y si no, miren las reacciones a la propuesta de la reforma pensional que está sobre la mesa en este momento. Cuando está claro que aquí son escenarios de participación y amplios de deliberación los que exige la comunidad. A la gente hay que oírla, a la calle hay que oírla, hay que sintonizarse con lo que está pasando en el país. Y supone además que en ese caso particular, y perdónenme la referencia, no pueden ser los fondos privados de pensiones los que manden la parada en la reforma pensional que necesita Colombia. Es que los congresistas den ejemplo. Cuando ellos empiecen a trabajar por horas y les paguen por horas, nos sentamos y hablamos alrededor de este tema. Ahora sí, vamos con nuestros invitados. Mauricio Galindo, como les decía, del diario El Tiempo, el editor de Economía, y Víctor Grosso. Empiezo por preguntarle a los dos, y para que me conteste primero Mauricio, ¿es necesaria en el país una reforma pensional en este momento y por qué? Sí, es necesaria porque en este momento en Colombia existen 6.100.000 personas que están en edad de pensión, es decir, mujeres que tienen más de los 57 años y hombres que tienen más de 62 años. De esos 6.100.000 personas, solo hay 2.200.000 personas que tienen una pensión. El resto, casi 4 millones de personas, no pudieron hacerlo, no obtuvieron una pensión. Entonces, el punto principal es que el sistema actual no tiene la suficiente cobertura y por eso se necesitan hacer los ajustes necesarios que lleven a que la cobertura se amplíe. Ese es el punto principal que exige una reforma pensional. Víctor, la misma pregunta para usted. ¿Es necesaria y por qué se necesita? Germán, un saludo para usted, también para Mauricio. Estoy de acuerdo en muchos de los puntos que expone Mauricio sobre la necesidad de una reforma pensional. Tenemos un grave problema y para sintetizarlo, prácticamente 1 de cada 4 colombianos podrán pensionarse. Entonces, la idea y el principal propósito de una reforma sería ampliar la cobertura, que más colombianos tengan la posibilidad de tener una protección a la vejez. Y si hablamos de inequidad, pues también nuestro actual sistema pensional tiene muchas deficiencias porque con plata del presupuesto de la nación, con muchos billones de pesos al año, se están pagando las pensiones más altas en el país. Y esa plata podría servirnos, si se hace una mejor distribución de esos recursos, se podrían utilizar para proteger a aquellas personas que hoy no tienen la posibilidad de contar con una mensualidad cuando sean mayores de edad. Víctor, le pregunto ahora a usted, la frase de la ministra obviamente causó revuelo en redes sociales y en el país por el tema de comparar el trabajo del ingeniero para que se pague por horas, pero ¿sería una solución esa para la gente que no tiene trabajo fijo, que realmente pueda cotizar a pensiones? O sea, sacando el tema político y lo politizado que ha estado esta discusión y lo mal que sonó la frase, porque pues digamos que sí fue algo desafortunada, pero sí sería una solución que esa gente que no tiene un trabajo fijo pueda cotizar así sea por horas y tener algo de pensión al final.
Yo creo, Germán, que se necesitan más detalles desde el gobierno nacional. Esto genera mucha expectativa porque todavía no tenemos un documento real sobre el cual podamos opinar. Pero según lo que entiendo, esa frase de la ministra que ha causado muchísima polémica en el país, y si lo asocio con algunos eventos donde ha participado el gobierno nacional, muchos funcionarios del gobierno, la idea es la siguiente, que esas personas que actualmente trabajan por horas, porque es que en el país ya muchísimos colombianos trabajan por horas, pero simplemente se ganan una plata ahí y no están cotizando porque las leyes laborales no les permiten cotizar a pensión, a cesantías, inclusive a salud. Lo que abriría esa reforma laboral sería la posibilidad de que esas personas que hoy ya trabajan por horas puedan tener esas cotizaciones para que no tengan como un tiempo muerto durante su vida laboral, y cuando, por ejemplo, tienen dificultades y tienen que acudir a algún trabajo donde solo los contraten por horas, pues también tengan aportes y puedan sumar para protegerse en la vejez y también para tener cesantías y otras prestaciones laborales. Mauricio, ¿usted qué cree sobre la frase y sobre la realidad? ¿Serviría esto como una solución? Y bueno, y también se pregunta uno, si cotizando tiempo completo nos tardamos tanto llegando a una pensión, pues ¿qué pasaría con una persona que cotice por horas? ¿Qué opina usted de esto? Habría que ver cómo queda en la reforma ese punto de quienes coticen por debajo de un salario mínimo, porque el problema es que la misma Constitución prohíbe a los pobres cotizar. Eso es una paradoja. La Constitución dice que solo puede haber pensiones de un salario mínimo, lo que lleva a que no se puedan hacer aportes o cotizaciones de seguridad social por debajo de lo que genera el salario mínimo. Eso excluye al 48% de personas que en Colombia tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Se les cierra la puerta en la cara para que puedan hacer aportes. Entonces, si ese tema de los aportes por horas, digamos las contrataciones que se hagan para trabajo por horas, le permiten abrir la puerta a una gran cantidad de trabajadores informales, pues podría tener un efecto que obviamente tendríamos que ver cuáles son el articulado y el texto de ese proyecto que todavía no existe. Entonces, lo que yo entiendo es que la intención es abrirle la puerta a una cantidad de gente que hoy en día son casi la mitad de los trabajadores que simple y llanamente no pueden cotizar para pensión porque la misma Constitución y las normas se lo impiden, porque no pueden hacer aportes por debajo del salario mínimo, siendo personas que ganan menos de un salario mínimo. Mauricio, ahora le pregunto también, otro de los puntos, digamos, que se ha tocado y que tocó el procurador hace un momento, como lo vimos, es el tema de que se estaría pensando más en los fondos de pensiones privadas y favorecerlos a ellos. ¿Usted cree que puede ir por ahí? Aunque, claro, como ustedes mismos lo han dicho, no se conoce aún el texto de la reforma, pero ¿podría estar buscándose eso, favorecer a los fondos privados? Yo lo que he visto en esta discusión que empezó en realidad desde la campaña, cuando el gobierno, Duque, que ganó las elecciones, desde campaña dijo que no iba a tocar las edades y otros puntos. Ya una vez llegó la ministra, empezó a mover este tema, lleva año y medio moviendo este tema, y en todo lo que se ha dicho, las cosas apuntan al régimen de prima media. Cuando hablamos de régimen de prima media, se refieren a colpensiones y unos fondos pequeñitos que hay por ahí, pero sobre todo colpensiones. El régimen de prima media es el que tiene el efecto en las finanzas públicas y es el que se subsidia. Cada vez que se dice que se están subsidiando las pensiones altas, se refieren al régimen de prima media y a las pensiones que se pagan en parte con el presupuesto nacional. Entonces, toda esta discusión que hemos venido teniendo desde hace tiempo, en realidad se ha centrado sobre ese régimen que es el régimen público. No se ha hablado casi de temas relacionados con los fondos privados. Víctor, pero por ejemplo, sí se ha notado, y no sé si usted tenga unas cifras a la mano de esto o si lo estoy corchando, pero mucha gente se está pasando a colpensiones porque creen que ahí tienen más asegurada su pensión. Se podría estar desbalanceando también la cosa y que mucha gente quede en colpensiones, pocos en fondos privados, y la carga para colpensiones sea muy grande y después no pueda responder.
Es que ahí, Germán, entramos en un gran debate si a la hora de pensionarnos qué es mejor. Y eso es un caso distinto para cada quien. Cada quien ha aportado durante su vida laboral de una forma distinta, ha tenido trabajos distintos, salarios distintos. Entonces, dependiendo de la persona, le conviene un régimen o le conviene el otro. Sobre eso hay mucha desinformación, pero pues también tengo entendido que también vienen creciendo el número de afiliados a los fondos privados de pensiones. Faltaría mucha más pedagogía al respecto. Unos tienen un sistema tiene unos beneficios, el otro sistema tiene otros beneficios. Por ejemplo, en el sistema privado, de hecho estábamos revelando en las últimas horas que ese ahorro pensional ya son más de 16 millones y medio los colombianos que están aportando a los fondos privados. Los que tienen un ahorro ahí por cerca de 280 billones de pesos, y es la cifra, con corte a noviembre del año pasado, es la cifra más alta que hemos tenido de ahorro pensional en el régimen privado. Y solo entre enero y noviembre del año pasado generaron rendimientos, utilidades para esos 16 millones y medio de colombianos por 37 billones de pesos. Pero entonces sí, la gran pregunta, y eso depende de cada quien, a quién le conviene pensionarse allí o a quién le conviene pensionarse acá. Por eso existe el tema de la doble asesoría, para que las personas estén bien informadas. Víctor, ahí tocó usted un tema importante, las utilidades de estos fondos de pensiones. ¿Eso va para quién? ¿Para las personas que están cotizando? Eso es plata para los ahorradores. Por ejemplo, esa es una gran diferencia. Cuando una persona, digamos, no alcanza a las semanas que se requieren para pensionarse, entonces va a un sistema o al otro a que le devuelvan el famoso bono pensional. Cuando está en el régimen público, tengo entendido que la devolución, este es en el caso de los que no alcanzan a pensionarse, la devolución es mucho más baja frente a los que tienen la misma situación en el régimen privado. ¿Por qué? Porque esa plata es invertida en el régimen privado, es invertida en los mercados, en infraestructura, en proyectos inmobiliarios, etcétera, con el propósito de generar rendimientos para los ahorradores. Esos 37 billones de pesos son prácticamente para los ahorradores, para que, digamos, crezca su ahorro individual. Gracias, Víctor. Y Mauricio, una última pregunta. ¿Cómo podría hacer pedagogía el gobierno frente a este tema? Porque es un tema, como lo decía al inicio, que nos interesa y nos preocupa a todos. ¿Cómo lograr que la gente entienda por qué se necesita esta reforma pensional y que puede terminar beneficiando a muchas personas en Colombia? Ese es un reto muy grande y es muy difícil, porque hay personas como yo, que estoy en Colpensiones y que cuando me vaya a jubilar, voy a recibir una pensión que es altamente subsidiada por el presupuesto nacional. Entonces, si yo no quedo en un régimen de transición, puedo jugar con las normas actuales y digamos que eso es un privilegio, y cuando se tocan privilegios es muy difícil mantener la calma entre las personas. Hay que pensar en el futuro. Me imagino yo que el discurso es ese, pensar en el futuro, en que si bien yo voy a tener unas reglas de juego que me están permitiendo pensionarme en unos años, hay que pensar en mis hijos que todavía no han empezado a trabajar y que seguramente van a tener unas condiciones, si no hay reformas, si las normas no cambian, unas condiciones muy difíciles que uno debe sensibilizarse pensando en esas personas que vienen y que seguramente van a tener mayores dificultades con unas normas que no cambien. Pues Mauricio y Víctor, muchas gracias. Esta discusión apenas empieza y pues seguramente la ampliaremos cuando se empiece a discutir en el Congreso. Muchas gracias a ambos. A usted. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y cuando regresemos tendremos el testimonio del abogado que lloró cuando supo los detalles de lo que hizo su defendido contra un bebé de 22 meses. Esto es Sala de Prensa. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa y en Noticias Caracol hemos visto la historia de un juez y un abogado defensor de un hombre que acusado de abusar y asesinar a un bebé de 22 meses. No pudieron contener el llanto. Pues Héctor Rojas habló con Javier Vaquero, precisamente el abogado del hombre acusado, y esto fue lo que le dijo, un testimonio pues desgarrador de lo que ocurrió. No puede uno evitar, a todas las personas que les toque un caso de estos, no puede evitar pensar en ello.
y naturalmente es una comparación que es inevitable hacer en atención a todas las personas que tenemos hijos, y en ese entendido pues no puedo evitar realizar esa comparación, y naturalmente todo eso me conmovió porque sé que lo que piensa una personita cuando tiene 22 meses, y cuando tiene 22 meses advertí que ese menor no pudo dimensionar toda la carga que estaba ejerciendo en su humanidad esta persona, y por eso, asimismo, como sé que lo pensó el juez y también el Ministerio Público, que fue totalmente desproporcional y aberrante este caso. Es el caso más duro que me ha tocado a lo largo de mi carrera. Eso le iba a decir, doctor, usted en toda su carrera se ha encontrado con diferentes casos, supongo yo, pero algo así tan cruel en la que involucre un menor de edad, como usted mismo le dice, inocente. Nunca. Sí, claro, por supuesto, en ejercicio de la Defensoría y ejercicio de mi labor profesional he tenido muchos casos y naturalmente ejerzo la defensa, pero este caso se sale de todo contexto y va más allá de la humanidad de cualquier persona. Yo le indiqué a esta persona que si era inocente yo lo iba a defender, naturalmente iba a velar por su defensa, porque por más cruel que sea el hecho, si esta persona es inocente tiene derecho a una defensa. Pero naturalmente por las experiencias que uno tiene a lo largo de la Defensoría advierte cuando una persona es inocente y de entrada pues advertí que esta persona pues era responsable, y por este caso, por las circunstancias particulares, por el caso concreto, el mínimo ápice de justicia que podía hacer era que aceptara sus cargos y que pagara por sus actos, y por eso naturalmente él decidió de forma unilateral y voluntaria aceptar los cargos, porque entendía que efectivamente ir a un juicio no iba a correr con no iba a correr con la suerte de salir inocente con todo ese arsenal de pruebas que tenía la Fiscalía debidamente recaudadas. Y en ese entendido, frente al caso concreto, realmente se torna inane ejercer una defensa, porque aquí ya un caso que trasciende más de la humanidad de las personas, lo único que, como lo dijo el juez, es apartar a este individuo de la sociedad para proteger y más a los menores de edad. Doctor, ¿este sujeto en algún momento le aceptó, mostró algún arrepentimiento? Porque lo que podemos ver en el video es que justamente el juez como que le hace ese llamado de atención en la frialdad, en la frivolidad de esta persona, como si no fuera con él el caso. Debo indicar que efectivamente sí estaba muy tranquilo, sereno, como no lo pudo estar ninguna otra persona que se encontraba en esa audiencia, pero no pude entender por qué. Estaba muy tranquilo, estaba muy sereno y era consciente de lo que había hecho y también consciente de la pena para la cual estaba llamado. Doctor, vemos justamente en el video también que hay un silencio, esas ganas de hablar, de querer decir algo, incluso del juez. Para uno de hombre es mucho más difícil demostrar sus sentimientos y que pongan a flor de piel. Claro, Héctor, lo que pasa es que yo pienso que todas las ramas del derecho, pero más los abogados penalistas, debemos tener básicamente un cascarón, y es un cascarón frente al tema de los casos. Una cosa son los casos, por más crudos que sea, debemos ejercer la defensa, pero otra situación es cuando nos encontramos con un caso como el que me tocó, que va más allá de la humanidad, y en consecuencia ese cascarón se rompe y es lo que se llama que se quebranta. Se quebrantan los seres humanos, se quebrantó el juez, que naturalmente debe haber conocido casos como los he conocido yo, y se quebrantó el Ministerio Público, se quebrantó los funcionarios del juzgado y las personas que estaban en la audiencia. Lo que pasa es que la Cámara solamente me enfocó a mí, naturalmente, pero el juez igualmente estuvo muy afectado y naturalmente se le quebrantó la voz y no pudo decidir o ejercer o hablar más allá de su argumentación, simplemente con terminar indicando que debía este individuo ser alejado de la sociedad, con lo cual el suscrito debe reconocer que está totalmente de acuerdo, y así lo hizo el Ministerio Público. Por eso en casos como este, digamos, hay comparación lastimosamente con el caso de Juliana Zamboni, y debo indicar que el caso de Juliana Zamboni fue en un acto realmente igual de reprochable, pero fue un día, y pues algo podía ser diferente, y es que de pronto tenía más edad y podía de pronto lograr comprender algo más de lo que podía comprender este menor de 22 meses, a diferencia que fueron durante el lunes a sábado su camino hacia la muerte.
de una situación que un ser humano en sus 5 sentidos no tiene por qué soportar, y menos un menor de 22 meses. Realmente esto fue lo que me conmovió, que ese menor no pudo comprender qué era lo que le estaba pasando y por qué la vida era tan dura con él, hasta que culminó con su muerte. Otro caso que nos pone a pensar en la situación que enfrentan muchos menores de edad en el país. Y ya regresamos con más en Sala de Prensa y Ricardo Ospina nos dirá qué tiene en su radar. Seguimos en Sala de Prensa y ahora Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Adelante, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy está en el radar el Centro Nacional de Memoria Histórica por una nueva polémica que se ha presentado en torno a su director Darío Acevedo. Ese centro se trata de uno de los elementos más importantes que ha tenido el Estado colombiano desde hace al menos 4 años para entender la narrativa y de qué manera los colombianos podemos entender más de 5 décadas de conflicto armado en el país, lo que significó la violencia desde todos los sectores. Por supuesto, los horrores cometidos por la guerrilla, también el surgimiento de los grupos paramilitares y los crímenes cometidos por algunos agentes del Estado, principalmente por parte de integrantes del Ejército Nacional. Durante los primeros años, luego de su creación, el Centro de Memoria Histórica estuvo en manos de Gonzalo Sánchez, un hombre que durante el gobierno del expresidente Santos llevó a este centro a un punto muy importante, porque había logrado tener una mezcla muy interesante desde varios sectores, principalmente desde las víctimas, para llevar una narrativa que permitiera ver todas las aristas del conflicto armado. Eso cambió el 7 de agosto del año 2018, cuando llegó a la presidencia Iván Duque Márquez. Desde ese momento, el Centro de Memoria Histórica quedó inmerso en una gran polémica, principalmente porque desde el partido de gobierno consideraron que la narrativa, es decir, la forma en la que se estaba contando lo que pasó en la guerra en Colombia, había estado dirigido por sectores que ellos consideraron de izquierda, y por eso siempre se dijo que quienes llegaron a ese centro habían sido personas que estaban defendiendo más la narrativa, la forma de pensar y de ver el mundo del Centro Democrático. En medio de ese tire y afloje de la llegada fallida de algunos directores, finalmente ingresó Darío Acevedo, un hombre con pergaminos académicos suficientes para llegar a este punto, pero quien en varias oportunidades había negado la existencia en Colombia de un conflicto armado, lo cual era perfectamente compatible con un sector radical del Centro Democrático que considera que en Colombia no hubo conflicto armado, sino una amenaza terrorista. El problema para ellos es que la ley de víctimas, que ya fue aprobada por el Congreso, señala que el Centro de Memoria Histórica tiene que reconocer la existencia de un conflicto armado, y desde ese punto empezar una serie de acciones para reivindicar la memoria de las víctimas y para buscar que no haya repetición. Por eso Darío Acevedo está otra vez en la polémica, porque no respondió a tiempo una carta de una coalición internacional y admitió su error. Ahora está pidiendo que sea reconsiderada la situación, pero varios sectores políticos, principalmente desde el Polo Democrático, están pidiendo la salida de Darío Acevedo, quien entre otras tiene en sus manos el Museo de la Memoria, que es fundamental para la reivindicación de las víctimas. Más allá de cualquier cosa, lo que tiene que haber es que este centro de memoria esté alejado de sectores políticos o ideológicos y que dependa más de un asunto académico desde la óptica de los historiadores. Ese es el ideal, Ricardo, pero pues como lo estamos viendo, no está ocurriendo. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta Sala de Prensa. Mañana nos vemos con más información aquí. Muy buenas noches.